Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de un proceso muy chévere, muy importante que tiene que ver con lo que muchos de nosotros soñamos cuando migramos a otro país y es el tema de la adquisición de vivienda. Muchas personas se dicen, ¿es posible comprar vivienda en Canadá? ¿Qué costos, etcétera? La vivienda en Canadá debemos comenzar porque es bastante costosa, es sumamente costosa la vivienda en Canadá. Digamos, pero se pueden encontrar viviendas, depende del año de construcción, la ubicación, etcétera, etcétera. Pero digamos una vivienda normal de tres habitaciones, le digo, depende de la ciudad, depende el área donde esté construida, el año, etcétera, puede estar entre los 180,000, $170,000 a los $600,000 si es, por ejemplo, en algunos lugares en las ciudades grandes, o depende de la ciudad, mucho más costosa, $1,000,000, etcétera. Entonces, depende mucho de la ciudad. Pero digamos que para una persona digamos que sean dos personas que trabajen, etcétera, se puede adquirir vivienda. En el caso nuestro, pudimos con mi esposa comprar vivienda. El proceso es básicamente hay que tener un 6,5% ahorrado. Le piden a uno el 5% ahorrado, pero hay que tener un 6,5% por unos gastos que se van en el banco y otros adicionales. Yo calculo que hay que tener más o menos calculamos que se tuvo que tener más o menos un 12% del valor de la vivienda. Eh, ¿Qué hay que hacer? El proceso es con un courtier inmobiliario. No hay que tener el dinero inicial, hay que mostrar los fondos que se tienen. O también hay un programa del Estado para compradores de primera vivienda, para los que migrantes que vamos a comprar por primera vez vivienda. El Estado entra como socio a la vivienda en un 5% y el Estado aporta ese 5%, lo cual me parece fundamental porque pues si uno no tiene el 5% pero el Estado se los presta y entra como socio a la vivienda, no hay ningún problema. ¿Qué pasa al final? Que por ejemplo, si la vivienda se compró en $300,000, el 5% son $15,000, el Estado los presta. Pero si al final la vivienda se va a vender en $600,000, el Estado, el 5% son $30,000 que se le tienen que dar al Estado. Es una sociedad donde el Estado es dueño del 5% de la vivienda y el propietario, nosotros somos dueños del 95% de vivienda. Afortunadamente nosotros teníamos ese dinero ahorrado, entonces no necesitamos del Estado, pero donde no lo hubiéramos tenido, hubiésemos entrado en sociedad con el Estado, porque es que no todo el mundo tiene esa misma posibilidad. Me parece genial ese programa, pero bueno, es el que no lo tenga, entonces es factible. Una vez se tenga eso, usted puede empezar a hacer las ofertas. Hay que hacer una preaprobación de un crédito. Los courtier, depende del courtier inmobiliario. Yo tuve un courtier muy bueno que es Saulo Moreno, es excelente, nos ayudó muchísimo. Para nosotros los latinos, él es colombiano, él habla español, nos ayuda muchísimo, lo ayuda a uno con notarios que también hablan español. Es muy chévere porque le facilitan a uno el proceso al manejar el mismo idioma. Y sobre todo cuando uno no lo tiene, no tiene perfecto el francés o el inglés, entonces pues eso es realmente muy importante. Una vez se haga eso y se tenga preaprobado el crédito, hay que hacer, ellos empiezan a buscar las viviendas, hay que hacer el proceso de oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda. Eso es como una especie de remate más o menos, donde al final el propietario de la vivienda decide a quién se la quiere vender. Eh, y una vez el propietario decida, es cumplir con los requisitos normales. Hay que tener en cuenta que si no se tiene el 20% del valor de la vivienda, eh, hay que comprar un seguro. Ese seguro, aunque lo presta el banco, también hay que pagar los intereses de forma inmediata. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces no sabemos eso. Se puede tener o el 5%, 6,5% exigen por los gastos notariales, etcétera, o el 20%, si se tiene el 20% del valor de la vivienda, no le exigen a uno la compra de ese seguro. Pero en el caso de nosotros nos tocó porque no teníamos el 20%. Entonces nos tocó comprar ese seguro, es obligatorio. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que pagar los intereses. También hay un impuesto de bienvenida, un tax de bienvenido, que es más o menos el 1% del valor de la vivienda, del valor total de compra de la vivienda. Esos tax hay que pagarlos más o menos a los 2 meses o a los 45 días después de comprar la vivienda le llega a uno la facturita. Y bueno, todos los taxes que hay que pagar después. Entonces hay que analizar eso también.
pero en realidad es factible comprar vivienda si se tiene el interés, si se tiene las ganas de comprar vivienda. Es fácil hacerlo si se tiene también obviamente el dinero o si se buscan las estrategias para hacerlo y si se tiene una buena vida crediticia. Ya les hablaré de cómo empecé mi vida crediticia porque sorprendentemente tengo un buen puntaje y les voy a contar mi experiencia, cómo fue mi experiencia personal en la vida crediticia para obtener un buen puntaje, porque cuando hice el proceso de compra de vivienda quedaron sorprendidos de que yo tenía un muy buen puntaje y apenas llevaba un año en Canadá. Entonces eso fue muy chévere, fue muy positivo y también les quiero contar esa experiencia que ya les contaré después. Pero nada, anímense porque entre dos, si se viene en pareja, realmente también es fácil pagar la vivienda. Eso hay que decirlo después de que al comienzo de pronto los costos son altos, pero después es fácil pagar la vivienda y es una inversión que se tiene para toda la vida. Entonces es genial y yo los invito a que lo puedan hacer, a que lo hagan y a que busquen las estrategias para hacerlo de la mejor manera y de como más les convenga. Bueno, nos veremos en otro video. Chao.